estamos en una situación muy mala y buscando que la oposición, a partir del año que viene, los partidos que intervengan en la disputa por la presidencia de la Nación tomen nota de lo que está sucediendo para que hagan exactamente lo contrario. Si seguimos haciendo lo mismo, prohibiendo la exportación, poniendo precios máximos, trabando la competencia para que haya precio para el productor, no podemos esperar resultados diferentes. Por un lado, un sector privado que está a la altura del desafío, que invierte, que arriesga, que investiga, que es de punta, que es primer mundo. El campo en la Argentina es primer mundo. Y por un lado, un sector público que lo único que hace es atacar, intervenir, tratar de distorsionar los mercados, prohibir exportar carne, o sea, todas cosas que fracasaron. A partir de las políticas que llevó adelante el gobierno, se cerraron 138 frigoríficos, uno a metros de acá, con la consecuencia social que eso trajo aparejado, 15.000 trabajadores de la carne en la calle en todo el país, caímos del tercero al 13º lugar como exportador mundial de carne. Hay que abrir los mercados, dejar que se exporte, porque cuanto más se exporta, más carne barata queda para el consumidor local. Señales malas como la de ayer, el gobierno intentando quitar el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, que es de los productores y de la industria. Otro ejemplo, junto con el RENATE de convivencia, en este caso, entre ganaderos e industria. El RENATE entre trabajadores y empleadores. Dos cosas que funcionan bien, dos cosas que el gobierno viene a romper. Parece que siguiera la lógica de la revancha del 2008, del desquite, del resentimiento que generó en el gobierno aquella gesta que el campo le ganó en la calle, en el Congreso y en las elecciones. Parece que eso no lo pudieron superar. De cualquier manera, nosotros vamos a seguir trabajando. Les decimos al gobierno que no haga la plancha, tiene 1 año y pico todavía de acá a las elecciones del año que viene para poder revertir los efectos negativos de su política. No, muy bueno, porque en definitiva somos los dos perdedores de este modelo, ¿no? Por un lado los productores, que recibimos cada vez menos por nuestros productos y tenemos que sufrir la inflación, la pérdida de competitividad, y por otro lado los consumidores, que tienen que pagar cada vez más caros los alimentos. Entonces la gente lo veía con simpatía, acompañó, así que nos sentimos muy bien, y son acciones que estamos haciendo con la mesa de enlace en diferentes lugares del país para concientizar lo que no hay que volver a hacer. O sea, si esto tenemos que sacar una enseñanza de esta mala época, de estos malos 11 años, es que quedó perfectamente claro qué es lo que no hay que hacer si no queremos perjudicar a la producción por un lado y al consumo por otro. ¿Cómo ven el próximo año, el comienzo, y cuáles son los próximos pasos gremialmente? Muy difícil desde el punto de vista económico, por la inflación, la pérdida de competitividad. A medida que nos alejamos de los puertos, los cultivos son inviables, o sea, van a dar pérdida, hasta la soja va a dar pérdida, por un lado. Y por otro lado, un trabajo que hicimos al revés de lo que veníamos haciendo históricamente. En vez de decir qué necesitamos, es decir, o qué nos falta, el campo dice qué es lo que puede dar. Por un lado, de la producción de granos de 100 a 160 millones de toneladas, de carne de 2,8 a 3,5 o 4 millones de toneladas de producción de carne por año, de 11.000 millones de litros de leche, 18.000 millones de litros de leche. Y ahí arriba, con estabilidad económica, todo el valor que se pueda agregar posible, siempre y cuando se respete el precio al productor. Porque si para agregar valor tenemos que regalar la mercadería a los industriales incompetentes, yo también soy industrial. O sea, todo en base a que el productor reciba el precio lleno por su producto. Si no, no sirve. Regalando el maíz, regalando el trigo, regalando la carne o la leche, ya sabemos lo que pasa. Se funde el productor. Ustedes recordarán cuando dieron alguna ventaja impositiva para la producción de biodiesel, ¿qué pasó? En poquito tiempo nos convertimos en el primer exportador mundial de biodiesel y el cuarto productor mundial de biodiesel. ¿Y cómo? Bueno, con el trabajo de la gente que decía, no me conviene vender grano, voy a hacer aceite de soja. Y atrás del aceite empezó a fabricar biodiesel. Pero ¿qué pasó? De un día para el otro, en aquel momento, el ministro de Agricultura, de Economía, Kicillof, subió las retenciones al producto, bajó el precio interno y fundió a miles de pymes que estaban agregando valor en origen. Estamos completamente de acuerdo que eso se lleve adelante. La realidad social es que queremos producir, que nos dejen trabajar tranquilo, y el norte y el oeste de Córdoba la única posibilidad que tiene es hacer reserva de maíz cuando tiene buena lluvia en el verano, porque lo peor que le pasa es
la salida de la primavera, la entrada del verano, que están los primeros brotes de los pastos malos, que es donde naturalmente el poderío de la gente y la tierra nos devuelve mucho más de lo que esperamos. La Sociedad Rural de Jesús María está a la altura de circunstancias provocando todo ese tipo de encuentros, que es lo difícil en este momento entre lo público y lo privado, y es lo que estamos tratando de hacer. Atilio, como productor ganadero y también de lo gremial, ¿qué evaluación hacen de este proyecto del gobierno de avanzar sobre el IPCBA? Es terrible. Porque esto ya lo dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, realmente es avasallar con lo poco que les queda para manotear. Manotean la caja, no hay otra excusa. Lo único que quieren es la plata, poca plata que hay, porque es muy poca la plata que hay, y que era la promoción que todavía se estaba haciendo en el mundo por las dudas, algún día se puedan abrir las puertas. Y es quien nos acompañaba el IPCBA en base a lo que ponen cada uno de los ganaderos que ponemos en los remates ferias que se hacen acá. Se percibe el 1000% en las entidades y casi nada, no sé cuánto era exactamente, pero creo que es un 70-30. 70 los ganaderos, 30 Bueno, así es, para ser más exacto. Bueno, con eso se fondeó el fondo, con las reservas, pequeñas reservas que hacen tanto los frigoríficos como los ganaderos, ¿no? En esas proporciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando, muchachos? Es meter la mano en el bolsillo lo poco que queda. Son manotazos agados. Ya queda en la plancha, como bien dice el presidente, y sigamos para adelante proyectando lo que hay para demostrar todo lo... Mirá, vos pensás que en esta zona que estamos hablando, la mejor genética del país salió debajo de los algarrobos y los quebrachos de esta zona, porque él le tuvo que poner la cucarda en Palermo a todas las cabañas que ustedes conocen de acá de la zona. Y bueno, ¿eso con qué se hace? Trabajando y con esmero una zona que todo parece que es pobre, que no tiene posibilidades. Déjenos trabajar tranquilo y va a ver las posibilidades que tiene. Bueno, los resultados los estimamos, los hemos evaluado como muy buenos, porque contamos con la presencia de los 4 presidentes que conforman la Mesa Nacional de Enlace, quienes nos ayudaron a evaluar la jornada y la vieron muy positiva, porque la gente, nosotros no le dábamos qué precio pague el consumidor, sino usted sabe cuánto percibe el productor. La gente siempre expresó gran admiración porque decía cómo un kilo de bananas en Formosa, Salta, 80 centavos y acá la pagamos casi 18 pesos. Como un kilo de tomate 2 pesos para el productor, un litro de leche 3 pesos. ¿Y cuánto vale el sachet de leche o más la leche que se repartió, que era leche larga vida? Bueno, una vez más pudimos comprobar, nosotros que estuvimos en la organización, el temor que han desarrollado este gobierno nacional, porque tuvimos que comprar la leche en las cadenas de supermercados para repartir, porque no había nadie que en fábrica los quisiera proveer a raíz de las amenazas que habían recibido la vez anterior. Cosa ridícula, pero bueno, es la persecución que ya nos ha acostumbrado el gobierno nacional. Tan es así que recién escucharon el comentario de la intervención del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, ya no vamos a redundar en esto, pero yo creo que toda caja de ONG que tenga un peso, este gobierno le va a echar mano. Una por la necesidad y otra por el revanchismo. Mire, hoy estamos mejor que el año que viene sin ninguna duda, porque a medida que se produzca la retirada de este gobierno, no hay que olvidarse de una cosa, Graciela, están colonizando el Estado. Hay 500 nombramientos en el orden nacional por día. Entonces, imaginen lo que va a suceder cuando alguien quiera administrar este país, porque lo que paga usted, lo que pagamos todos por impuestos no va a alcanzar, porque lógicamente hay mayor consumo que son los empleados públicos, que lo sabemos y lo vemos todos, municipios, provincia, nación, se estorban para ocupar un escritorio. ¿Se viene un ajuste de impuestos a nivel provincial? ¿Cómo han negociado? ¿En qué instancia se encuentra? ¿Ha habido algunos años? No hemos acordado nada, hemos tenido 2 reuniones, ayer, el jueves a la tarde tuvimos la última, con el ministro de Finanzas, el ministro de Agricultura. Bueno, el gobierno
dice que tiene dos índices inflacionarios, uno que es el índice San Luis con el 44% y el otro que es el índice Congreso con el 40%. Nosotros le decimos, un poco con ironía, apliquemos también el del INDEC, que es el 18%. Entonces, no sabemos todavía en qué vamos a terminar. Lo que plantean es una cuestión innegable, la inflación existe, se va a desestructurar el presupuesto si no hay una actualización inflacionaria, acorde a la inflación, pero sabemos y les hemos planteado, el productor agropecuario no aguanta ya más un peso de impuestos, porque cada 100 pesos que recibe, 82 se van a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Se imagina que con los 18 tienen que vivir, mantener su familia y volver a trabajar, a sembrar. Es inexplicable, casi es para psicólogo. Realmente es un problema bastante complicado de explicar. Pero bueno, es decir, algo va a pasar y algo están viendo todos como para que esto sea posible, porque esto, si no hubiera una luz de esperanza, no es posible. Yo digo que a nosotros se nos van dos destetes, el destete que viene y el próximo también, por más que haya cambios en el gobierno nacional en diciembre de 2015, la suerte del destete del 2016 ya está echada. De todas maneras, los novillos, este destete cuando sea novillo probablemente ya transite otros tiempos. Me parece que va a ser un año complicado, no mucho más complicado de lo que venimos, todos sabemos hacia dónde va esta política, pero es un año de desafíos, en cuanto a que el sector tiene que encontrar el camino para posicionar la agenda ganadera adentro de la discusión política. La agenda ganadera no son retenciones, es decir, es importante el capítulo de retenciones, pero no solamente son retenciones, es la posibilidad de exportar. Hay inmensos desafíos en la parte legal que hay que rever. Se tiene que hablar de crecimiento de la producción. Si nosotros seguimos en el camino que vamos, no vamos en... Nosotros decimos en el 2050 no va a haber carne en el mundo, pero en el 2025 no va a haber carne en Argentina, porque Argentina crece más demográficamente que lo que crece su producción. Entonces hay que empezar a pensar en otros objetivos y empezar a aplicar tecnologías. El riego es una. A ver, esta zona de Córdoba, de acá para arriba en Córdoba, tenés que pensar en riego, porque si no, no vas a evolucionar. Hay que pensar en el silvopastoril, hay que pensar cómo el riego y el silvopastoril en la semiárida conviven con la ley de utilización de bosques, porque está todo muy lindo el tema de la conservación, de lo que se debe conservar, no de especies introducidas, porque muchas veces queremos conservar especies introducidas que no son parte del ámbito natural y este tema hay que darlo, pero más importante que todo eso, hay que darle de comer a la gente. Claro. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos por delante. Y esas son agendas que hay que ponerlas ahora. Mira, la Argentina tiene esto que cada más o menos 10 años se produce algo parecido a esto, ya tenemos experiencia y es como estar en una mesa donde se reparten las cartas de vuelta. O estás sentado en la mesa y recibís cartas o mirás el partido de afuera. Tengo un amigo que dice, o sos parte de la mesa o sos parte del menú. Bueno, ese es el desafío que tenemos nosotros los productores. O sea, ponemos la agenda ganadera, y yo digo la agenda agropecuaria en general, pero la agenda ganadera no es la agenda de la soja, es distinta. La agenda ganadera es distinta, puede tener que ver con la agenda del maíz, pero es una agenda muy particular.